Continuamos con el hombre histórico y hoy vamos a contestar esta pregunta. ¿El corazón es acusado por Cristo o en realidad lo está llamando? Vamos a ver esta perspectiva y también preguntarnos si en la fe católica se condena al cuerpo como algo malo. En realidad, si hemos de entender ese sentido correcto de las palabras de Cristo, tenemos que entender que nuestro pensamiento ha sido influenciado por mucho del maniqueísmo, ¿no? Pues podemos llamarlo como herejía dualista que hacía pensar que el sexo era malo, que el cuerpo era malo, y no que el cuerpo era bueno, como nosotros creemos, y que el cuerpo también ha sido redimido por Cristo y por tanto es capaz de expresar la misma vida de Dios a través de nosotros. Es una concepción totalmente distinta a la maniquea que condenaba obviamente todo lo que tiene que ver luego en consecuencia, ¿no? Si el cuerpo es malo, entonces el acto sexual o el sexo también es malo y por tanto todo lo que tenga que ver con exponerlo o sí, cuidarlo casi que era visto con demasiada sospecha. Y creo que como que esta tendencia a una aplicación que tenemos muy viva en el siglo XXI es la pornografía y no hemos hablado de este tema. Obviamente merece todo un curso y podríamos hablar horas acerca del mismo, pero de alguna manera lo uno al maniqueísmo porque en la pornografía en realidad cuando uno se deleita en contemplar el cuerpo de una persona, en realidad lo está desencarnando, ¿no? Como si el cuerpo fuera en realidad el cadáver mismo de esa persona. Es tremendo pensar eso, que la pornografía es deleitarte en un cadáver. ¿Y por qué digo en un cadáver? Porque ya dijimos que la persona humana no existe si separas el alma y el cuerpo. Y si tú en una pantalla simplemente ves un cuerpo, ni siquiera sabes su nombre y te olvidas que también es hija de alguien o hijo de alguien, que es hermano o hermana, que tiene sueños, que es como vasija donde se deposita la misma dignidad de ser humano que en cualquier otro ser humano. Y entonces nos encontramos realmente como a veces podemos tomar para nosotros a expensas, la muerte de una persona, ¿no? Y propiciar obviamente la trata de blancas y todo lo demás. Pero sí es importante entender lo que sucede en nuestro cerebro cuando estamos en la pornografía, ¿no? Este cerebro que de alguna manera al ver estas imágenes activa una parte del cerebro que se usa para resolver cosas concretas y lidiar con objetos. Se te olvida que estás viendo en realidad a una persona. Y por otro lado, obviamente, el exponerte a estas imágenes hace que se secrete adrenalina, igual que con un deporte extremo o con una droga. Así de fuerte es. Por eso se llama la pornografía la droga del siglo XXI, donde se reduce a la persona a objeto de una manera tremenda y además se hace adicto a toda aquella persona que lo está viendo. Aunque en este mundo todos nos digan que no pasa nada, que es normal levantarte en la mañana y contemplar a una mujer o un hombre desnudo que te mandan tus amigos por el celular y luego deleitarte o prepararte o acompañarte a través de estos videos que te están como incapacitando para amar, porque todo lo que ves es irreal, es virtual. La vida en realidad así no es. El amor y el abrazo conyugal no se realizan de la manera que están ejemplificándose para ti dentro de estos sitios pornográficos que están destruyendo no solo las mujeres que trabajan ahí, aunque lo estén haciendo voluntariamente sin darse cuenta, y no solamente a ti como persona humana, sino realmente pisan nuestra dignidad humana, no fuimos hechos para eso. Es justamente lo contrario a lo que hemos hablado de la norma personalista de Juan Pablo II. En fin, esta herejía surgió en el siglo III y ha logrado infiltrarse en el pensamiento de numerosos cristianos en mayor o menor grado desde entonces. Por ejemplo, ¿cuántas personas piensan que la Iglesia niega el valor del sexo o que meramente lo tolera como algo necesario para la procreación? Bueno, precisamente estas, son las actitudes maniqueas de las que nos tenemos que
desprender y entender que obviamente no nos vamos a ir al otro extremo, ¿no? Que el otro extremo sería viva el sexo y con quien quiera y como sea, porque en realidad es parte de nuestro ser y como que tenemos derecho a este placer porque está dentro de nosotros y sacarlo totalmente del orden que Dios ha puesto y dónde encaja y cuál es su naturaleza y cuál es su significado y cuál es su propósito. Entonces, George Weigel, el que escribió esta biografía de Juan Pablo II, dice que la teología del cuerpo podría ser el momento decisivo para exorcizar de la teología moral católica al demonio maniqueo con su desprecio por la sexualidad humana. Es que es como una medicina. Aquí viene Juan Pablo II con la vacuna para no seguir muriendo espiritualmente, para poder tener esperanza, para entender la sexualidad como un sí al amor, ¿no? Esta visión positiva y afirmante de la sexualidad que quizá nunca tuvimos porque nuestros padres no son expertos en esa educación o en los colegios la educación sexual fue tomada por muchos gobiernos con intereses más bien políticos y económicos, destruyendo a la persona humana en vez de enseñarle su belleza, ya que está llamada en el amor. Y dice Juan Pablo II en la Catequesis 44, párrafo 5. El maniqueísmo surgido en Oriente fuera del ambiente bíblico y originado por el dualismo más deísta, individuaba la fuente del mal en la materia, en el cuerpo, y proclamaba, por lo tanto, la condena de todo lo que en el hombre es corpóreo. Y puesto que en el hombre la corporeidad se manifiesta sobre todo a través del sexo, entonces se extendía la condena al matrimonio y a la convivencia conyugal. Lo vamos a dejar hasta aquí, creo que queda claro, simplemente entender que no estamos exentos de esta herejía que de alguna manera también nos ha salpicado y reconocer nuestra necesidad de ir purificando también nuestras mismas visiones, ¿no? Cómo veo yo mi propio cuerpo, cómo veo el cuerpo de los demás, en qué concepto tengo la sexualidad o el acto sexual. Obviamente nuestras experiencias pueden pintar algo que es bueno como algo que es malo porque te hizo daño, porque muchos seres humanos usamos mal la libertad y podemos herir a las personas y romper corazones, pero en realidad es importante a través de la teología del cuerpo regresar al concepto original y entender que Dios de la nada hizo cosas buenas. Y cuando creó al hombre, creó algo buenísimo y dentro de crear al hombre crea también el sexo, su sexualidad, el acto sexual y todo es bueno salido de sus manos y cuando sabemos leerlo y preguntarle a Él sobre el amor. Pero cuando lo vaciamos de estos significados profundos, bellos, espirituales, y dejamos que el enemigo de nuestras almas tome esto bueno y lo manipule, y luego nos lo embarra en la cara y nos reduzca como personas humanas a simplemente ser un cuerpo que es objeto de placer, ahí es donde pues, se destruye inclusive nuestra paz interior. Y la segunda idea que quería transmitirles es como, bueno, después de esto parece que el corazón está bajo sospecha. ¿Por qué? Porque hay muchos maestros de la sospecha que no nos han enseñado la verdad, como acabamos de explicar. La redención no quita las consecuencias del pecado original durante nuestra existencia histórica. Es verdad, o sea, en esta historia estamos aprendiendo a amar y sentimos cada día, como dice la Escritura, hasta el hombre justo peca 7 veces, ciertas inclinaciones que no son precisamente nacidas desde el amor. Sin embargo, la realidad de la concupiscencia no debe llevarnos a tener a este corazón constantemente bajo sospecha, sospechando de que sea bueno, sospechando de que sea capaz de amar. Simplemente hay que tener la antena parada para saber que obviamente el corazón no está totalmente redimido y que esto es una lucha de todos los días. Y hay que estar atentos a nosotros mismos y a los movimientos de este corazón, como decíamos en otras cápsulas, pero también atentos a nuestra fragilidad, a las ocasiones de pecado y pedir a Dios que nos dé su gracia para poder realmente vivir esto según su plan. La solución entonces no es evitar amar, sino vigilar y sublimar nuestras tendencias a amar, entendiendo que últimamente este anhelo que tenemos de unión, este anhelo de comunión, de amor, Dios lo ha puesto ahí en nuestros corazones y con un diseño tal que nada de lo terreno nos va a llenar, aún el mejor esposo o la mejor esposa. ¿Por qué? Porque es como un mensaje que grita, fuiste hecho para mí y hasta que descanses en mí no vas a descansar.
No, no es que estés mal hecho, al contrario, estás muy bien hecho y como que Dios ha puesto algo dentro de nosotros que nos hace experimentar lo fútil que es la felicidad en esta tierra, para que no nos olvidemos que en realidad estamos hechos para el cielo y que ahí Él colmará absolutamente todos nuestros anhelos de una manera que jamás ningún ser humano lo podrá hacer en esta tierra. Digo, le vamos a echar la luchita, vamos a tratar, pero finalmente no es algo malo, es una noticia buena, es decir, que bueno, ya me quité la presión, o sea, no depende totalmente de mí como persona humana hacer perfectamente feliz a mi pareja. No se puede, o sea, no lo puedes lograr. Hay algo de Dios que tiene que tener esa persona a la que amas, que cuando lo tiene y esa persona ama a Dios nuestro Señor, verás que su felicidad es muchísimo, muchísimo más completa que cuando solamente te tiene a ti. El filósofo Paul Ricoeur llamaba maestros de la sospecha a Freud, a Marx y a Nietzsche, porque creían que la triple concupiscencia definía al hombre. Cada uno de ellos, y en concreto yo pienso en Freud, que obviamente reducía al ser humano a la libido. Digo, avanzó mucho en la psicología y nos dio como un antes y después en cuanto a entender todo lo que sucede de sublime en el inconsciente, no podemos negarlo, tiene sus cosas buenísimas, los psicólogos no me dejarán mentir, pero también tenemos que reconocer que la mayoría de sus escritos están diciendo que el hombre realmente es concupiscencia de la carne y no puede zafarse de ese instinto sexual. En fin, un maestro de la sospecha entonces, por tanto, es una persona que no conoce o no cree totalmente en el poder transformador del Evangelio, que obviamente yo puedo experimentar ese líbido, pero no me esclaviza. Puedo canalizarlo, puedo dominarlo, puedo encauzarlo. Todo eso es propio de la persona humana, de su grandeza. Tenemos que ser cuidadosos de no caer en la trampa de tomar la forma de la religión mientras negamos el poder de la misma. Quedarnos en los rituales, pero siempre creer que para Dios no hay nada imposible es una mentira y en verdad no la estamos realizando porque no la creemos. Y tenemos que creer y pedirle a Dios que aumente nuestra fe porque para Él nada es imposible y con Él todo se puede. Bien, cerremos leyendo a Juan Pablo II en su catequesis, la 46, en el párrafo 4, dice lo siguiente. El hombre no puede detenerse poniendo al corazón en estado de continua e irreversible sospecha a causa de las manifestaciones de la concupiscencia de la carne. La redención es una verdad, es una realidad en cuyo nombre debe sentirse llamado el hombre y llamado con eficacia. El llamado es promesa, realmente nos cambia. Si ponemos de nuestra parte, si abrimos nuestro corazón y Dios puede suplir todo lo que ya nosotros no podemos dar, entonces veremos cambios hermosos, porque solo Él cambia corazones, solo Él provoca conversiones, solo Él da corazones nuevos. Entonces nos conviene estar muy cerquita del Señor y entender que hay cosas que solos y abandonados a nuestras propias fuerzas nunca los podemos lograr. Y luego quiero terminar con esta cita que es de mis favoritas de Veritatis Splendor. Completa, esta cita es de las más hermosas que van a poder escuchar y que justamente nos habla a nosotros como hombre histórico que tantas veces estamos ya tirando la toalla o ya nos caímos y ya no queremos levantarnos. Y aquí viene Juan Pablo II con una fuerza inusitada para repetirnos en Veritatis Splendor 103 lo siguiente. ¿Cuáles son las posibilidades concretas del hombre? ¿Y de qué hombre se habla? ¿Del hombre dominado por la concupiscencia o del redimido por Cristo? Porque se trata de esto, de la realidad de la redención de Cristo. Cristo nos ha redimido. Esto significa que Él nos ha dado la posibilidad de realizar toda la verdad de nuestro ser. Ha liberado nuestra libertad del dominio de la concupiscencia. Y si el hombre redimido sigue pecando, esto no se debe a la imperfección del acto redentor de Cristo, sino a la voluntad del hombre de sustraerse a la gracia que brota de este acto. El mandamiento de Dios ciertamente está proporcionado a sus posibilidades y a las capacidades del hombre, pero a las capacidades del hombre a quien se le ha dado el Espíritu Santo. Y por eso terminemos esta cápsula con una tarea que nos queda al ir adentrándonos en este hombre histórico, de pedirle al Señor que seamos hombres y mujeres del Espíritu.
que nos sepamos abrir reconociendo nuestra capacidad, pero saber que estamos llamados a amar muchísimo más y que solo lo lograremos con la ayuda precisamente de este abogado que intercede por nosotros y de este espíritu que es el amor mismo entre el Padre y el Hijo y que habita dentro de nosotros. Dejemos que se manifieste en plenitud. Pero bueno, no te vayas a ir. La siguiente cápsula hablaremos de eros y etos.